Bueno, voy a responder las preguntas 2 y 3. Bueno, lo voy a resolver. Nos dice replicar tablas de datos y gráficos de los ejemplos 1.1 y 1.2 del libro de Ujarati. Interpretar brevemente los resultados. El ejemplo 1.1 y 1.2 son estos de acá. La tabla 2.6 y la tabla 2.10. Les voy a mandar la base de datos. Yo las descargué ayer. Ya las tengo aquí en Excel. El ejemplo 1.1 y el ejemplo 1.2. Ya, ¿qué es lo que nos pide el práctico? Nos pide replicar. Replicar significa hacer lo mismo. Nos pide replicar este gráfico. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí en Excel es, primero le doy en insertar. Le voy a dar en gráfico de dispersión. Y en el gráfico de dispersión lo que yo hago es seleccionar datos. Dice nombre de la serie, tengo que dar en agregar y le doy en nombre de la serie. Y aquí yo le voy a poner años de escolaridad versus el salario. ¿Cuál viene a ser el X? El X viene a ser los años de escolaridad. Y los valores de la Y va a ser el salario promedio. Y le damos a aceptar. Y ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Podemos darle en cambiar tipo de gráfico y lo podemos unir con esto o con este. Con este se ve más parecido. Y eso es lo que tenemos acá. Ya está replicado. ¿Y a qué conclusión podemos llegar según este gráfico? Podemos llegar a la conclusión de que si aumenta los años de escolaridad, va aumentando conforme el salario. Pero de todas formas vamos a hacer un gráfico más auxiliar, otro gráfico auxiliar, el gráfico de líneas. El primero que seleccionamos fue de dispersión, ahora vamos a hacer el gráfico de líneas. Le damos lo mismo, agregar datos, seleccionar datos. Y aquí ya puedo poner el rango directamente. O si quiero con el título. Y aquí le puedo poner lo mismo. Bueno, años de escolaridad y salario. Ahora, ¿qué podemos ver en este segundo gráfico? Lo que podemos ver es que la línea azul corresponde a los años de escolaridad y el salario promedio corresponde a la línea naranja. Como podemos ver, a medida que aumentan los años de escolaridad, también va aumentando el salario promedio que se recibe. Y esto lo podemos ver aquí por el gráfico de dispersión. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar a medida que aumentan los años de escolaridad, aumenta el salario. Y bueno, aquí ya podemos añadirle otro tipo de análisis, ¿no? Podría ser que, por ejemplo, alguien que estudió hasta primaria, obviamente no va a ganar lo mismo que alguien que salió de una universidad. O de igual manera, ¿no? Alguien que tiene solo una licenciatura no va a ganar tanto como alguien que tiene maestría o como alguien que tiene un doctorado. Este sería el ejemplo 2.1. Ahora, en el ejemplo 2.2 nos dice en la tabla 2.10 del ejercicio 2.17, hay datos sobre el promedio de calificaciones del examen de aptitud académica, de lectura crítica, matemáticas y redacción, de 947.347 estudiantes que solicitaron su admisión a licenciatura en 2007. Se representó gráficamente la calificación promedio de matemáticas en función del ingreso familiar promedio para obtener la ilustración de la figura 2.7.
Dice, nota, en virtud de los intervalos abiertos para la primera y última categoría de la tabla 2.10, se supone que el ingreso promedio familiar más bajo es de 5.000 y el más alto de 150.000. Aquí en el eje X vendría a estar el ingreso promedio familiar. Entonces nos vamos al ejemplo 2.2 y esta va a ser nuestra X. Y nuestra Y dice que es la nota media matemática. Tenemos que hacer el mismo gráfico. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Insertar, gráfico de dispersión, le damos en agregar datos o seleccionar datos, agregar, y le vamos a poner ingreso, ingreso familiar versus nota de matemáticas. Ya, como dijimos en el eje X, va a venir el salario y en el eje Y van a venir las notas medias de matemáticas. Y le damos a aceptar. Como podemos ver en nuestro gráfico, no se parece tanto, ¿no? Pero sí presenta la misma tendencia. Es solo que, como aquí, la nota mínima, las notas no están tan, la escala no está tan desparecida, ¿no? Aquí, por ejemplo, empieza en 440 y 560. Empieza en 440, vamos a editar. Flecha inicial, líneas, vamos a pausar un rato. Seleccionamos los datos y les vamos a dar en dar formato al eje. Y aquí empieza en 440, entonces le vamos a poner mínimo 440. Y seleccionamos cualquier parte de la hoja y como vemos ya la tenemos. Le vamos a agregar la línea de tendencia. Le damos en el clic derecho, le damos en un dato, clic derecho y agregar línea de tendencia. Y ahora comparamos y podemos ver que, por ejemplo, aquí hay uno abajo, hay 2, 3, 4 que se encuentra por debajo de la línea. 1, 2, 3 y 4. Y esta sería la réplica del segundo gráfico. ¿Qué comentario podemos sacar de aquí? Por ejemplo, a medida que una familia tiene mayores ingresos, mejora un estudiante de la familia tiene mejores notas en matemáticas. Y a esto ya se puede deber a diversos factores. Por ejemplo, una familia que tiene mejores ingresos no tiene que, el estudiante no tendría que buscar trabajo porque tiene buenos ingresos su familia. Y otra también podría ser que podría pasar clases privadas y esas cosas, por ejemplo, no las puede pasar una familia que tiene menores recursos. De igual manera, podemos insertar un gráfico de líneas. Un gráfico de líneas para ver si efectivamente están correlacionados. Agregar datos, seleccionar datos y vamos a seleccionar nombre de la serie y le vamos a poner ingreso familiar versus notas de matemáticas. Ya, primero, no, bueno, aquí le vamos a poner, bueno, no, primero vamos a tener que poner esto. Ya, ahora sí,
ingreso familiar, y esto lo vamos a cortar un momento. Y ahora vamos a agregar las notas de matemáticas. Ahora vamos a agregar las notas de matemáticas. Vamos a ver si es hasta aquí. Y aceptar. Ya, esto se ve así. Vamos a cambiar. Le damos aquí y en seleccionar datos. Vamos a poner, efectivamente aquí le vamos a dar en editar y vamos a poner, si no se va a ver más raro. Bueno, sigue viéndose raro. Y aquí, el problema viene aquí. Que como estos varían tanto, aquí también podría cambiar. Seleccionar datos, aquí seleccionar datos y aquí editar. Selecciono este, seleccionar datos, eje horizontal, y el eje vertical. Dar formato al eje y le vamos a poner de 440 a 600. Y ahora sí, ¿no? Bueno, ahora sí no nos muestra la del ingreso promedio porque sería muy bajo. Y ahora solo nos muestra una. Aquí tenemos problemas porque su proporción es demasiado grande. Pero como se puede observar, están relacionados de igual forma de manera directa. Solo nos muestra uno. Luego, en el ejemplo 2.15, nos dice, en la tabla 2.8 se proporcionan los datos sobre gasto en comida y el gasto total para una muestra de 55 familias. A principios de 2000, un dólar estadounidense equivalía a 44 rupias. Grafique los datos en el eje vertical para el gasto en comida y en el eje horizontal para el gasto total. Trace una línea de regresión a través de los puntos de dispersión. ¿Qué nos dice aquí? En el eje vertical tiene que estar el gasto en comida. El eje vertical corresponde al eje y el eje horizontal es el X. Entonces, nuestra X va a ser igual al gasto en comida. Perdón, nuestra Y va a ser igual al gasto en comida. Gasto en comida va a ser igual a Y. Ya. Entonces, de igual manera, ¿no? Insertar gráfico de dispersión, seleccionar datos, agregar, y aquí le vamos a poner gasto en comida versus gasto total. En la X vendría a ser el gasto total. Aquí en la Y
y no se ve, ¿no? Vamos a agregar una línea de tendencia, porque nos pide. Y esa sería nuestra línea de tendencia. Aquí la verdad no se ve claramente si aumenta o disminuye. Bueno, generalmente sí aumenta, como podemos ver acá. ¿Qué más nos pide? Grafique. ¿Qué conclusiones generales se puede deducir? ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Aunque no se ve claramente, a medida que aumenta, ya, a medida que aumenta como nuestra variable X es el gasto total, a medida que aumenta el gasto total, que es nuestra variable independiente, como aumenta el gasto en comida. Dos punto 2.14. Grafique. Dice, diga a priori si se esperaría que el gasto en comida se incrementará de manera lineal conforme el gasto total aumentase, independientemente del nivel de gasto. ¿Por qué? Puede emplear el gasto total como representante del ingreso total. Diga a priori si se esperaría que el gasto en comida se incrementará de manera lineal conforme el gasto total aumenta. Se puede decir que esto sí es verdad, porque las personas, independientemente si tengan ingresos o no, sí o sí necesitan comida, sí o sí necesitan comida para vivir. Las personas necesitan alimentarse independientemente de su nivel de ingreso. Aunque obviamente si tienen mayor ingreso se van a alimentar mucho más. Y estas serían las preguntas de práctico 2. Estas primeras tres, la primera pregunta son preguntas teóricas y ya les hice la 2 y la 3. Ahora, por parte del práctico 4, del práctico 3, eh, lo que ustedes tienen que hacer acá es hacer las deducciones matemáticas de las primeras dos y aquí también es otra deducción matemática. Lo que yo voy a hacer es resolver el complemento 1 y el complemento 2. Esto ya corresponde a regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, vamos a ver la pregunta complementaria 1. Si se dan cuenta, este es el mismo ejercicio que hicimos, ¿no? En el ejemplo 2.1. Ya vamos a leer. Dice, la siguiente tabla proporciona datos sobre el nivel de estudios medido en años de escolaridad, el salario promedio por hora devengado por las personas por nivel de escolaridad y el número de personas en un nivel de estudio. Dice, Ernst Bern obtuvo originalmente los datos de la tabla de la encuesta de población de mayo de 1985. Dice, al trazar el salario promedio condicional en función del grado de escolaridad, se obtiene la gráfica de la figura indicada más abajo. La curva de la regresión de la gráfica muestra la variación de los salarios promedio conforme al grado de escolaridad. Por lo general, aquellos se incrementan a la par que el grado de escolaridad, condición que no debe causar sorpresa. Ya, y nos pide y, x y x y estimar los parámetros. Estimar los parámetros, hallar el error estándar y la correlación. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar una muestra de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O se puede hacer una muestra de 10.
Voy a hacer una muestra de 10. Voy a poner aleatorio entre y vamos a seleccionar acá. Ya tenemos que hacer acá. No se permite hacer aleatorio. Ya le vamos a asignar valores. 10, 11, 12. Vamos a hacer un tamaño de muestra de 8. Entonces, aleatorio entre 1 y 13. Ya, seleccionó el 11. Entonces vamos a ir copiando. El 11 debe corresponder. Lo vamos añadiendo también. Ya seleccionamos la número 5. Anteriormente salió la 9. La 9. La 5. Y ahora vemos que selecciona la 11. La 5. Vamos a seleccionar dos de una. La 11 y la 8. Que nos acaba de salir la 8. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 3. Ahora nos salió la 6. Aquí. La 8. La 11. La 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora la 1. La 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una más. La 9. Ya. Entonces, esto correspondería a nuestro eje X. Nuestro eje X. Y esto a nuestro eje Y. Vamos a eliminar esto. Ya, esta es nuestra muestra. Y tenemos que llenar la tabla. X por Y. Y por X. Y aquí lo borramos. Aquí dice X elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. X minúscula significa desviación con respecto a la media. Entonces tengo que sacar su media. Entonces tengo que sacar la suma. Vamos a añadirle todo, ¿no? Y vamos a sacar el promedio, que sería igual a la suma dividido entre el tamaño de muestra.
Perdón, el tamaño de muestra fijo. Aquí me equivoco. Para fijar celda, ocupo F4. Y ahora sí está bien. Y aquí nos sacó mal. La sumatoria es desde aquí. Ahora sí. Entonces aquí dice el valor menos media. Lo que tenemos que hacer, el valor menos su media y lo fijo con F4. De igual forma hago lo mismo para la Y. El valor de la Y menos su promedio fijado con F4. Aquí había un error. Promedio. Ya, aquí no me equivoqué. Es con la... Ahora sí. Tiene que salir 0. Ahora sí. Ahora como ven aquí es X minúscula. Entonces eso sería igual a X, para hacerlo más rápido, ¿no? Por X. Aquí es igual a X minúscula por Y minúscula. Aquí dice Y estimado. ¿Cómo saco Y estimado? Para Y estimado tengo que reemplazar en la ecuación, cosa que no tengo todavía. Entonces, lo que voy a hacer es hallar mis parámetros. ¿Cómo hallo mis parámetros? Beta sub 2, como vemos, es la sumatoria, la división entre las sumatorias de X minúscula por Y minúscula entre X minúscula al cuadrado. Entonces, sería igual a X por Y minúscula sumatoria dividido entre la sumatoria de X minúscula al cuadrado. Y ya tenemos el valor de nuestro primer parámetro. Ahora del segundo. Sería igual a la media de Y menos el parámetro beta 2 multiplicado por la media de X. Y ya tengo el valor del parámetro estimado. Una vez que tenemos el parámetro estimado, podemos estimar Y sub I. ¿A qué es igual Y sub I? Y sub I estimado es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por X. Entonces vamos a hacer eso. Esto va a ser igual a beta sub 1 fijado por, perdón, más beta sub 2 de igual forma fijado por X. Y lo arrastramos. Ahora, los términos de error es igual al Y menos el Y estimado. Entonces, esto va a ser igual a Y menos Y estimado. Y lo bajamos. De igual forma, esto tiene que ser igual a 0. Ahora, dice Y estimado por los errores estimados. Y X mayúscula por los errores.
Esto igual tiene que salir 0. Y ahora tenemos los errores elevados al cuadrado, o que es lo mismo los errores por los errores. Y ahora, entonces ahora sí podemos, aquí nos pide los errores estándar. Y para los errores estándar tenemos que usar esta ecuación. Entonces vamos a hallar primero la varianza de los errores. ¿A qué es igual? Es igual a la suma de los errores al cuadrado, que es lo último que encontramos, dividido entre n menos 2. En este caso, n es igual a 8. 8 menos 2 es igual a 6. Para hallar la desviación estándar de los errores es igual a la raíz de la varianza. Y ahora sí podemos calcular la varianza de los parámetros. Primero el parámetro beta 2, que sería igual a la varianza de los errores estimada dividido entre la suma de x al cuadrado minúscula. Y esto sería igual a la raíz cuadrada, la desviación estándar. Raíz cuadrada. Ahora aquí, que es igual a la suma de las x al cuadrado mayúscula, x al cuadrado mayúscula, dividido, vamos a decirlo, entre n, que es 8, por la suma de las x minúsculas al cuadrado, y todo esto multiplicado por esto. Y le damos simple. Finalmente sacamos el error estándar, que es tal igual a la raíz. Entonces, ahora aquí lo que tendrían que poner es estos valores que usamos. Todos aquí, tanto en Y como en X. En base a eso se obtuvo, ¿qué se obtuvo? Dice, Y es igual a, este corresponde al intercepto beta 1, que es igual a 0.036. Entonces ponemos 0.036 más beta sub 2, 0.696. Ahora, el error estándar de beta 1 es, corresponde al de acá, 0.3995. Y el error estándar de beta 2 corresponde a 0.1142. Ya continuando, no tenemos la fórmula para r cuadrado. El Licen todavía no se la dio, sin embargo, en función de la suma residual de cuadrados, vendría a ser a 1 menos la suma residual de cuadrados entre la suma total de cuadrados, ya que es igual a la suma residual de cuadrados. Es igual a los residuos, a la suma de los residuos elevados al cuadrado, que en este caso corresponde a este valor.
como ven en la fórmula, es y menos y estimada elevado al cuadrado. Y es lo mismo, ¿no? Los residuos de y menos y estimado y los elevamos al cuadrado. Sin embargo, acá, para la suma total de cuadrados, necesitamos y menos su media elevado al cuadrado. Nosotros ya tenemos y menos su media. Lo que tendríamos que hacer sería elevarlas al cuadrado. Y lo multiplicamos por el mismo valor. Y sacamos promedio por si acaso. Esto correspondería a la suma total de cuadrados. Entonces ya podemos calcular el cuadrado. Y r cuadrado vendría a ser igual a 1 menos, entre paréntesis, la suma residual de cuadrados, que son los residuos al cuadrado, dividido entre la suma total de cuadrados. Y nos sale 0.86. Y eso lo anotamos aquí. Ahora, ¿qué dice aquí? El coeficiente de la pendiente indica que si x aumenta, ya aumentará en, ya que dice, si el valor de x, si x, aquí debería decir el coeficiente pendiente indica que si x aumenta en una unidad, y aumentará en, y aquí ustedes ponen el valor de la pendiente, que en este caso corresponde a 0.69. Y en este caso x corresponde, a ver, x corresponde a los años de escolaridad. Ahora, entonces, ¿qué era aquí? Indica que si x, o sea, si los años de escolaridad, se puede insertar texto o no, creo que no. Cuadro de texto. Aquí. Indica que si los años de escolaridad, si los años de escolaridad aumenta, por ejemplo, en un año, el salario promedio el salario promedio aumentará en nuestro valor de beta 0.69. Aumentará en 0.69. En este caso, solo dice 0.69. No dice la unidad, ¿no? ¿Cuál es la unidad? El salario promedio por hora. Ya, entonces. Aumentará alrededor de 0.69. Y aquí sería, vamos a ponerlo acá, 0.69 dólares por hora. El valor del intercepto indica que, aquí lo mismo, que si los años de escolaridad, no quiero, si los años de escolaridad son iguales a 0, el salario
El salario promedio es alrededor de, y es el valor de beta 1, 0.036. Entonces lo mismo, aquí sería alrededor de 0.036. Lo mismo, pesos por hora. No tiene mucho sentido. Pues nuestra muestra nos incluye una observación con x igual a 0. El valor de r cuadrado es generalmente alto, porque es 0.86. Y para el complemento 2, ustedes tendrían que hacer lo mismo. Exactamente los mismos pasos. En la orden nos dice lo mismo, seleccionan un nivel de muestra, estiman los parámetros y lo llenan. Bueno, esa sería la hierarquía.